El tiempo no perdona a nadie, pero hay rostros que se niegan a desaparecer, voces que todavía resuenan en nuestra memoria y leyendas que, contra todo pronóstico, aún respiran entre nosotros. Bienvenidos a un viaje que no es al pasado, sino al presente más valioso que tenemos. Un homenaje a los últimos titanes, a las divas inmortales y a los galanes eternos que todavía caminan por este mundo. Hoy no vamos a recordar con tristeza a los que se fueron, vamos a celebrar con urgencia a los que se quedaron. A esas figuras que son el último eslabón viviente con una era que forjó el alma de México, la época de oro del cine. Con el reciente adiós a nuestra irreemplazable Silvia Pinal, el corazón de México sintió una sacudida, un recordatorio brutal de que estos tesoros humanos no son eternos. Su partida nos dejó un vacío inmenso, pero también nos dejó una lección urgente, casi un grito de auxilio: debemos honrar, escuchar y aplaudir a las leyendas que todavía nos acompañan. Porque cada día que pasan con nosotros es un regalo, una última e invaluable oportunidad de mirar a los ojos a la historia misma. Quédense conmigo, porque hoy vamos a rendir el tributo definitivo a los últimos sobrevivientes de esa galaxia de estrellas. Vamos a desentrañar sus historias, no como un frío obituario, sino como una vibrante celebración de la vida, de la resistencia, del arte y de la memoria. Estas son las últimas joyas de la corona, los guardianes de un legado sagrado que se niega a morir. Hay bellezas que simplemente deslumbran y hay bellezas que paralizan el alma. La de Elsa Aguirre pertenecía, sin duda alguna, a la segunda categoría. Cuando esa mujer aparecía en la pantalla, con esos ojos felinos que parecían conocer todos los secretos del universo, esa ceja perfectamente arqueada como el trazo de un artista y una altivez que no era arrogancia, sino la pura conciencia de su propio poder, el mundo entero se detenía. Hoy, habiendo cruzado la barrera de los 90 años, esa luz incandescente no se ha extinguido, simplemente se ha transformado. La belleza física, que hizo suspirar a una nación, ha dado paso a una belleza espiritual, a una serenidad que solo se consigue tras haberlo vivido todo, haberlo sentido todo y haberlo trascendido todo. Nacida un 25 de septiembre de 1930 en la vasta tierra de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez jamás soñó con ser actriz. El destino, como suele ocurrir con las grandes leyendas predestinadas, la encontró a ella. Un concurso de belleza, belleza cívica, organizado por una productora de cine llamada Clasa Films Mundiales, fue el insospechado trampolín. Ella y su hermana Alma Rosa, ambas poseedoras de una belleza fuera de este mundo, ganaron. Y aunque al principio dudó, el cine, ese monstruo seductor, la reclamó como suya y no la dejó escapar. Debutó oficialmente en el cine en el año de 1945 y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una de las figuras más deseadas, admiradas y enigmáticas. Pero sería un insulto pensar que Elsa era solo una cara bonita. Tenía un temperamento de acero, una fuerza interior que se filtraba en cada uno de sus personajes, dándoles una profundidad que otras actrices solo podían soñar. ¿Cómo olvidar su aparición en Algo flota sobre el agua, de 1948? Esa película la inmortalizó como un sueño, una visión etérea y casi divina emergiendo de las aguas. Su rostro en esa cinta es, y esto no es una exageración, uno de los más perfectos y simétricos que ha capturado la cámara en toda la historia de nuestro cine. Trabajó codo a codo con los más grandes titanes. ¿Quién no recuerda su imponente y desafiante presencia en Cuidado con el amor, de 1954, al lado del mismísimo ídolo de México, Pedro Infante? Se decía en los sets que la química entre ellos era tan potente, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se sentía en la piel de los espectadores. Pedro, el hombre más amado de México, quedó, como tantos otros millones, completamente hipnotizado por ella. Pero Elsa, fiel a su naturaleza, siempre mantuvo una distancia, un aura de misterio infranqueable. No era la típica damisela en apuros esperando ser rescatada, era una mujer que se sabía valiosa y que no se entregaba fácilmente a nadie. Su filmografía es un cofre del tesoro: La mujer que yo perdí, Acapulco, La estatua de carne, Vainilla, Bronce y Morir. En cada película dejaba una estela de elegancia, poder y un magnetismo casi sobrenatural. Sin embargo, detrás de la diva de la pantalla había un ser humano en una búsqueda desesperada de respuestas. En la mismísima cima de su carrera, cuando lo tenía todo, fama, dinero, adoración, Elsa Aguirre sintió un vacío existencial tan profundo que nada material podía llenar. Tomó una de las decisiones más valientes que una estrella puede tomar: se alejó de los reflectores para iniciar un profundo y transformador viaje espiritual. Se convirtió en vegetariana, una de las primeras figuras públicas en hacerlo, se volvió una devota practicante de yoga y una estudiosa incansable de la mente y el espíritu. Encontró en la filosofía y la meditación la paz y el propósito que el glamour cegador de la época de oro nunca pudo ofrecerle. Hoy, Elsa Aguirre es mucho más que una actriz retirada. Es una maestra de vida.
Escucharla en sus entrevistas es recibir lecciones de sabiduría, de desapego y de un profundo amor propio. Ya no la vemos en los sets de filmación, pero su presencia en el imaginario colectivo es más fuerte que nunca. Es la prueba viviente de que la verdadera belleza no envejece, solo cambia de forma y se vuelve más pura. Es la diva que renunció al mundo para encontrarse a sí misma. Y en ese sagrado proceso, se volvió absolutamente eterna. Hay nombres que están tan profundamente ligados a otros que parecen una sola entidad. Y el de Irma Dorantes estará por siempre soldado a fuego con el de Pedro Infante. Pero reducir su monumental historia a ser simplemente la última esposa del ídolo sería una terrible, imperdonable injusticia. Porque Irma no es solo un eco de un pasado glorioso, es una voz propia, una mujer que enfrentó la tragedia más grande que una persona puede imaginar con una entereza y una dignidad que deberían estudiarse. Forjó una carrera sólida y respetada basada en su propio y considerable talento. Nacida en la cálida Mérida, Yucatán, un 21 de diciembre de 1934, Irma Aguirre Martínez era prácticamente una niña cuando irrumpió en el mundo del cine. Su carisma burbujeante y su frescura juvenil la hicieron destacar de inmediato. Con apenas 13 años, el destino la puso frente a frente con Pedro Infante, el hombre que le llevaba 17 años de edad y que ya era, sin discusión, el rey absoluto de México. El flechazo fue instantáneo, fulminante. Su historia de amor fue un torbellino, una pasión arrolladora que desafió todas las convenciones y críticas de la época. Se casaron en el año de 1953 y de esa unión nació su hija, Irmita. Para el mundo, eran la pareja perfecta, arrancada de un cuento de hadas, el ídolo del pueblo, con su sonrisa franca y su voz de ángel, y la joven y dulce actriz que había conquistado su corazón. Pero la felicidad, como en las mejores tragedias griegas, fue trágicamente corta. El 15 de abril de 1957, el día que México se paralizó, el día que el cielo se cayó a pedazos, la vida de Irma Dorantes se partió en dos. La noticia de ese fatídico accidente aéreo que le arrebató a Pedro la dejó viuda con tan solo 23 años y una hija pequeña en brazos. El dolor fue una bestia indescriptible. Pero no solo perdió al amor de su vida en un instante. Tuvo que enfrentar una batalla legal humillante y cruel por el reconocimiento de su matrimonio, una lucha despiadada que la expuso al escrutinio público en su momento de mayor vulnerabilidad. Muchos, muchísimos, se habrían sucumbido ante tal peso. Pero Irma no. Con una fortaleza de titanio que pocos sabían que poseía, sacó adelante a su hija y retomó su carrera contra todos los pronósticos. Y vaya qué carrera construyó. Irma Dorantes le demostró a México y al mundo que era mucho más que la viuda de Infante. Filmó decenas y decenas de películas, consolidándose como una actriz versátil, confiable y profundamente querida por el público. La vimos brillar en dramas desgarradores como El Derecho de Nacer y nos hizo reír en comedias rancheras como También de Dolor se canta. Su rostro, que combinaba una dulzura casi infantil con una profunda melancolía en la mirada, era perfecto para los melodramas que hicieron grande a nuestra cinematografía. A lo largo de los años, ha hablado de Pedro con un amor, una lealtad y un respeto que simplemente conmueven hasta las lágrimas. Nunca, jamás, ha explotado su memoria para beneficio propio. Al contrario, la ha protegido como una leona, con una dignidad ejemplar. Ha escrito libros, ha concedido entrevistas, pero siempre lo ha hecho desde un lugar de amor genuino, compartiendo al hombre de carne y hueso, al esposo y padre, no solo al mito intocable. Hoy, Irma Dorantes es una de las últimas testigos directas de la grandeza y, sobre todo, de la humanidad de Pedro Infante. Pero más importante aún, es el testimonio viviente de la resiliencia en su forma más pura. Es la mujer que sobrevivió a la peor de las tormentas y que, en lugar de dejarse hundir en el mar del dolor, aprendió a navegar sola, convirtiéndose en la valiente capitana de su propio destino. Su historia no es la de una viuda, es la de una sobreviviente, una madre coraje y una gran actriz que merece ser recordada y aplaudida por su propio y brillante legado. En una época de un recato asfixiante y una censura implacable, donde la imagen de la mujer en el cine estaba cuidadosamente controlada y empaquetada para el consumo masivo, apareció una figura que hizo estallar todos los moldes. Una mujer cuya belleza exótica y actitud desafiante sacudieron los cimientos mismos de la moral de la época. Su nombre, Ana Luisa Pelufo. Nacida en la histórica ciudad de Querétaro un 9 de octubre de 1929, Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo no estaba, de ninguna manera, destinada a ser una estrella sumisa del montón. Desde muy joven mostró un espíritu libre, curioso e independiente que no encajaba en los estrechos confines de su tiempo. Su carrera comenzó casi por accidente, pero su impacto fue inmediato, sísmico y duradero. El momento que la definiría para siempre, el instante que la grabaría en la historia, llegaría en el año de 1955 con la película La Fuerza del Deseo.
En una escena que hoy puede parecer trivial pero que en su momento fue una bomba atómica, Ana Luisa apareció desnuda, convirtiéndose así en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo frontal en el cine nacional. El escándalo fue mayúsculo. La sociedad conservadora de la época, hipócrita y escandalizada, la tachó de inmoral, de pecadora, de todo lo peor. Pero lo que esa sociedad no entendió, o no quiso entender, es que aquello no fue un simple acto de exhibicionismo, sino un acto de liberación artística y personal. Ana Luisa estaba abriendo a patadas una puerta que muchas otras mujeres y actrices cruzarían después. Estaba reclamando el cuerpo femenino como un territorio de arte y belleza, no de vergüenza y pecado. Pero sería un error garrafal recordarla solo por ese acto de valentía. Ana Luisa Pelufo fue una actriz prolífica, trabajadora y enormemente talentosa que participó en más de 200 producciones cinematográficas, no solo en México, sino también en España, Italia y hasta en los Estados Unidos. Su rostro de rasgos afilados y su figura escultural la convirtieron en la femme fatale por excelencia del cine mexicano. Era la villana seductora, la mujer misteriosa con un pasado oscuro, la aventurera indomable que no necesitaba a un hombre para salvarla. La vimos en películas emblemáticas y atrevidas como La adúltera, La escondida y El vampiro y el sexo. Nunca le temió a los personajes complejos ni a las historias controvertidas. Mientras otras actrices de su generación buscaban desesperadamente papeles de madres abnegadas o novias virginales para ser aceptadas, Ana Luisa se sentía irremediablemente atraída por la oscuridad, por la psicología de las mujeres que vivían al límite de las convenciones sociales. Con el paso de los años, su carrera transitó con un éxito notable hacia la televisión, participando en numerosas telenovelas donde siguió demostrando su enorme talento, su disciplina y su profesionalismo inquebrantable. Hoy, Ana Luisa Pelufo es un ícono de la vanguardia, la audacia y la rebeldía. Es el recuerdo viviente de que el arte, el verdadero arte, está para provocar, para cuestionar y para romper barreras. Su legado va mucho más allá de sus películas. Es el legado de una mujer que se atrevió a ser libre en un mundo que no estaba ni remotamente preparado para su libertad. Es la pionera, la revolucionaria, la mujer que le demostró a todo un país que la sensualidad no estaba reñida con la inteligencia, y que el cuerpo de una mujer le pertenecía única y exclusivamente a ella. Hay risas que se contagian como un virus benigno y hay voces que seducen el alma. María Victoria, la inigualable, poseía ambas cosas en una abundancia casi injusta. Con su caminar cadencioso que desafiaba las leyes de la física, su voz ronca y sensual que parecía hecha de terciopelo y humo, y esa mezcla única e irrepetible de inocencia y picardía, se convirtió en una de las figuras más queridas, originales y permanentemente populares de la época de oro y mucho más allá. María Victoria Cervantes, nacida en La Perla Tapatía, Guadalajara, un 26 de febrero de 1927, era un torbellino de talento puro. Cantaba, actuaba, bailaba y, sobre todo, poseía un don casi mágico para conectar con el pueblo de una manera que pocas estrellas lograban. No era la diva inalcanzable en su pedestal de mármol, era la vecina simpática, la amiga ocurrente, la mujer de barrio que había triunfado sin perder ni un gramo de su esencia. Su carrera despegó como un cohete en el teatro de revista y en la radio, donde su voz se convirtió en un fenómeno nacional. Sus interpretaciones de boleros como Cuidadito o Soy Feliz eran pura seducción auditiva. Cantaba con un sentimiento, con una cadencia, con un fraseo que parecía un susurro íntimo al oído de cada oyente. Pero fue el cine y, posteriormente, la televisión los que la catapultaron al estrellato masivo y la inmortalizaron. En la pantalla grande, participó en películas memorables como Monte de Piedad y Mis tres viudas alegres. Pero su consagración definitiva, el personaje que se fusionaría con ella para siempre, llegaría primero en la pantalla grande con la exitosa película La criada bien criada de 1971 y se inmortalizaría después en la popular serie de televisión. Allí, María Victoria creó un arquetipo inolvidable que es parte de la cultura popular mexicana. Su personaje, Inocencia, no era la sirvienta sumisa y silenciosa del cine de antes. Era inteligente, respondona, el centro cómico y a menudo el centro moral de la casa donde trabajaba. Millones de personas se vieron reflejadas en ella, en su ingenio para navegar un mundo de patrones y reglas injustas. Ese personaje la acompañó durante años, pero sería un error limitarla a él. María Victoria era una comediante excepcional, con un manejo del tiempo cómico y del doble sentido absolutamente magistral. Y al mismo tiempo, era una mujer de una sensualidad desbordante, pero nunca, jamás, vulgar. Su sensualidad era juguetona, natural, una parte inseparable de su arrolladora personalidad. Hoy, María Victoria sigue siendo un tesoro nacional viviente. Su energía, incluso ahora, parece inagotable.
Aunque sus apariciones públicas son menos frecuentes, cada vez que la vemos, nos regala esa sonrisa pícara y esa chispa en los ojos que el tiempo no ha podido, ni podrá, apagar. Es la reina absoluta de la comedia popular, la voz de terciopelo que arrulló y enamoró a varias generaciones y el recordatorio andante de que el carisma verdadero es inmune al paso de los años. Es la prueba de que se puede ser sexy, divertida y entrañable, todo al mismo tiempo. Y por supuesto, este homenaje estaría incompleto sin recordar a los caballeros, a esos galanes, villanos de antología y comediantes geniales que definieron los arquetipos de la masculinidad en la pantalla y que hoy son los últimos patriarcas de una estirpe legendaria. Luz María Aguilar, nacida un 26 de marzo de 1935, es la elegancia hecha mujer. Aunque su carrera floreció principalmente en la emocionante transición hacia el final de la época de oro y explotó en la televisión, su presencia en el cine fue siempre notable. La vimos en cintas como Juventud desenfrenada o La cigüeña dijo sí. Siempre proyectando una clase, una dicción perfecta y una belleza serena que la distinguían del resto. Es una de las grandes damas de la actuación, un puente dorado entre dos épocas gloriosas, la del cine y la de las telenovelas. Luego tenemos a Sergio Corona, nacido un 7 de octubre de 1928. Este hombre no es un actor, es un milagro de longevidad y vitalidad. Con más de 90 años sigue activo y trabajando. Su carrera es, sin exagerar, una de las más largas y variadas de toda la historia de nuestro espectáculo. Empezó como bailarín de primera categoría, formando una pareja legendaria con el Ballet de México. Luego, se reinventó como un comediante extraordinario, inolvidable por su papel de Sergio en la icónica comedia Hogar, Dulce Hogar. Hoy, en pleno siglo XXI, lo vemos como el entrañable Don Tomás en Como dice el dicho, conectando con nuevas generaciones que quizás no conocen su monumental pasado. Sergio Corona es la historia viva del entretenimiento en México, un hombre que ha hecho de todo y todo lo ha hecho con maestría. Y finalmente, el gran Eric del Castillo. Nacido un 22 de julio de 1934. Si la época de oro necesitaba villanos de peso, de esos que con una sola mirada podían helarte la sangre y hacerte dudar de la bondad humana, ahí estaba él. Con su rostro duro como tallado en piedra, su voz imponente como un trueno y una intensidad actoral brutal, se convirtió en uno de los más grandes y respetados actores de carácter de nuestro cine. Lo vimos infundir terror en Rostro Infernal o en Tiburones. No era el galán tradicional, era el hombre rudo, el personaje complejo, el pilar de granito sobre el que se sostenían muchas de las mejores historias. Hoy es el orgulloso patriarca de una de las dinastías de actuación más importantes de México, un roble que sigue de pie, firme, recordándonos la fuerza y el poder que tenía el cine de antes. Ahora te pregunto a ti, ¿qué has hecho este viaje conmigo? De todas estas leyendas vivientes que hemos honrado hoy, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué película, qué canción o qué recuerdo imborrable te viene a la mente cuando escuchas sus nombres? Cierra los ojos por un segundo y déjalo venir a ti. Ahora, abre los comentarios y comparte esa emoción. Cuéntame tu historia. Hagamos de este espacio el más grande, el más emotivo y el más merecido homenaje que estas figuras hayan recibido jamás. Demostremos que México no olvida a sus verdaderos ídolos. Porque un pueblo que honra a sus leyendas es un pueblo que se honra a sí mismo. No dejes que tu recuerdo se quede en silencio. Escríbelo ahora.